a prepararnos, preparar nuestros corazones y preparar nuestras mentes para escuchar la palabra que Dios tiene para compartir a su iglesia. Vamos también van a ir a proyectar, voy a poner luces para que iniciemos con un video que nos va a ayudar también a introducir nuestra lección. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a ver el relato de una historia verídica de Ángel de Zambia, cerca de Sudáfrica, que nos comenta y nos comparte un poco su testimonio. Así que ahí pueda seguir. Los Unidos representaban miles de personas. Un día me levanté emocionado y fui a ver a mi ministro local para solicitarle su consejo. ¿Cómo va acá? Ven, pasa. Buenos días, señor. Muy bien. Ah, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Señor, vine porque realmente necesito. Decepcionante cuando me dijo que necesitaba terminar el secundario y luego estudiar durante 7 años más. Simplemente no tiene sentido para mí. Solo desea hablar en la gente sobre el amor de Dios. Luego fui a este viaje pródigo por todo el mundo y durante muchos años busqué la verdad y aún así no podía encontrar paz y felicidad. En este proceso me ocurrió algo bueno. Conocí a mi hermosa esposa Jill, y ella se convirtió en mi mejor amiga y permaneció a mi lado en las buenas y en las malas. Jill y yo finalmente vinimos a Zambia y terminamos viviendo en un pequeño pueblo llamado Greytown en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Y yo trabajé muchísimo para convertirme en un granjero exitoso. Gracias, 1979. Pero el dinero no me ocasionaba ninguna satisfacción en absoluto porque mi corazón aún seguía vacío. Este espacio vacío de mi corazón solo se llenaba cuando le entregaba mi vida a Cristo. Aún así, una vez más, un 18 de febrero de 1979, en una pequeña iglesia en Greytown, la llamada para ser predicador vino a mí más fuerte que nunca. Sí, se reavivó mi primer amor. Esta vez decidí seguir mi corazón. Comencé a predicar a los trabajadores de mi granja. Y hasta había predicado al maíz cuando nadie me veía, imaginándome que el maíz representaba miles de personas. Muy bien, veamos. Buenos días a todos. ¿Trajeron el manual de agricultura con ustedes? En Timoteo 2:1-7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Amén! 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 El año 2010, Asamblea de los Superpoderosos. 30 años después, casi en el mismo lugar donde solía estar el cultivo del maíz, elegimos un enorme escenario y
miles de hombres de todo Sudáfrica y hasta el resto del mundo vinieron a escuchar la palabra de Dios. Ahora, nuevamente vayamos al trono de la gracia, pidiendo la dirección y que sea Dios ahora. Eterno Dios, gracias, porque tú has provisto tu palabra para nosotros. Nos has entregado tu consejo a través de este maravilloso libro. Son palabras de amor, pero también son palabras de corrección, son palabras de dirección, son palabras que nos van mostrando el diseño que tú has hecho del universo, cómo tú nos formaste en el vientre de nuestra madre con un propósito. Si hoy estamos vivos, es por ti. Y tú quieres algo. Tú quieres algo. Ayúdanos a entender qué quieres. ¿Qué quieres para nosotros? ¿De qué forma quieres usarnos? Abre nuestros oídos. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos escucharte en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Verso 4 al 3. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de armero. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Veamos el testimonio de un joven ahí en Sudáfrica, un niño que anhelaba poder compartir la palabra de Dios. Quizás no es algo común, pero hay niños y niñas que, siendo pequeños, siendo tiernos, ellos anhelan llevar el mensaje, llevar la palabra. Y él era uno de ellos. Buscó el consejo. Primero, obviamente, buscó al Señor, como lo hacía David, ¿no es cierto?, apacentando
las ovejas de su padre, ahí alababa al Señor, y él buscaba ahí la presencia del Señor, y también buscó consejo. Y quizás el consejo que recibió no lo estimuló mucho. Claro, o sea, uno obviamente tiene que ir colocando en balanza y viendo. Y el ministro obviamente quería darle un consejo, quería ayudarle quizás a colocar cosas en frío o colocar cosas en el lugar. Pero pasa también muchas veces de que a veces en vez de recibir un estímulo, a veces recibimos desánimo a que deseamos servir al Señor. Pero sí, él tenía que terminar su enseñanza media, tenía que, le habían aconsejado que estudiara un tiempo, y él lo veía tan lejano. Me pasaba quizás también a mí cuando tenía 13 años, y decía, terminar mi enseñanza media. Yo me quería ir al instituto bíblico, a los 15 años, a los 16, quería irme al instituto bíblico. De hecho, hubieron familias que me ofrecieron poder quedar en su casa también, para poder también terminar mi enseñanza media y poder estar ahí en Temuco y luego empezar el instituto. Pero bueno, había quizás otras ideas, había cosas también que tenía que ver, pero a mí se me hacía muy lejano. Hoy en día ya terminé mi licencia media, ya fui al Instituto de Capacitación Profesional, tuve una carrera, ya muchos me decían, no, mira, tú tienes que, para poder ser dirección tienes que casarte. Bueno, ahí vemos cómo el Señor fue colocando también una compañera de valor, luego que vinieron los hijos, él también estudió, él pudo en un trabajo, podemos decir, de granjero, poder lograr tener, podemos decir, éxito, y quizás alguien podría decir, qué bueno, logró, ¿no es cierto?, muchas cosas, pero él todavía decía, no hay alegría totalmente en mi corazón. Y ya siendo un padre, ya teniendo una familia, ya decidió no realmente escuchar el llamado de Dios y escuchar esa voz potente que salía en su corazón de servir al Señor. Y dijo, voy a empezar. ¿Por dónde empiezo? Por sus trabajadores. Empezó por lo más cercano que tenía. Gracias a Dios Dios lo había colocado en un lugar de influencia. Vemos que quizás Dios fue preparando todo eso y le permitió llegar a ese lugar. Quizás él no lo entendía, como yo y muchos quizás no hemos entendido muchas cosas que nos van pasando en la vida. Pero vemos que a pesar de muchas situaciones y circunstancias, Dios ha ido ayudándonos a avanzar y Dios ha ido preparando las cosas para que podamos desarrollar el ministerio que Él tiene para nosotros. Veíamos también con Jeremías. ¿Cuándo Dios llamó a Jeremías? ¿Cuando yo era un hombre grande? No. ¿Qué dice? Antes que te formara en el vientre de tu madre. Antes que existieses en este mundo. Antes que alguien pensara, ¿no es cierto?, poder engendrar. El Todopoderoso, aquel que 1000 años se confundía y un día como 1000 años. O sea, para él no pasa el tiempo, él es el siempre presente, el siempre eterno. Él vio a Jeremías, estaba en su plan y lo llamó. Entonces, muchas veces nosotros, como cristianos, buscamos a sus Jeremías, buscamos a sus Daniel, que pueden Jeremías, un hombre llamado a predicar la palabra en medio del pueblo. Vemos a un Ezequiel, donde en medio de la cautividad Dios lo levanta también para anunciar la palabra. Fuera, podríamos decir, del pueblo, fuera del círculo de los contados de Israel.
Vemos también a un Daniel que se levanta, ¿no es cierto?, inserto dentro del sistema de gobierno para poder influir. Vemos que en el mismo tiempo histórico vemos a un Habacuc también que es levantado para anunciar la palabra profética. Dios ahí estaba orando. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos Daniel, esos Jeremías? Muchas veces lo buscamos. Empezamos, ese hermano, esa hermana, ya, y uno como dicen por ahí, él tiene el llamado, ya, en otro lugar dicen él tiene la unción, y pensamos que sucederán algunos, y colocamos la confianza en ellos, que van a llevar al pueblo de Dios adelante, y que van a llevar la obra de Dios adelante. Dios sí quiere usar a personas que Dios ha preparado, pero en realidad, si alguien puede decir, ¿dónde está esa persona que Dios va a usar para quitar al pueblo de Dios? ¿Dónde está esa persona que Dios va a usar fuera de la iglesia para poder predicar el mensaje afuera? Y también poder decirnos nosotros cómo debemos dirigirnos. ¿Dónde están esos también que Dios va a insertar dentro del sistema de gobierno, o sistema educativo, o dentro de las empresas, o como este hombre que llegó a ser un empresario? Él no tenía que pedir permiso para predicar a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿de quién era el campo? Dios le había dado a él ese campo. Y él podía decirle a la gente, hoy vayan a cosechar, o reunámonos, hoy voy a compartir la palabra. Pero yendo un poco a la parte práctica, quizás él podría haber pensado, tengo que dejar todo, dentro del campo, dentro de todo, voy a otro lugar. ¿Ya? Pero en el caso de él, Dios cómo lo usó, en su propia tierra, con su propia gente, con sus trabajadores. Y no es que él fue, sino que con el tiempo la gente empezó a ir, y principalmente Dios lo usó a él para poder predicar a hombres. El ministerio de él fue principalmente con varones. Y hombres de distintos lugares de África y de otros lugares del mundo fueron. Y pueden ver la película, se llama Un hombre de fe. Bueno, vamos a buscar el nombre, probablemente se me fue completamente el nombre de la película. Un poco va hablando de un hombre que era un ladrón. ¿Ya? Un hombre, ¿no es cierto?, que estaba inserto, ¿no es cierto?, en el mundo criminal. Y él no quería, o por nada, pensaba en ningún momento poder llegar a un lugar, ni a una iglesia, ni menos ir a un lugar donde se concentraban hombres para escuchar la palabra. Pero fueron ocurriendo hechos, acciones, donde al final alguien lo llevó y allí pudo escuchar la palabra. Otro padre de familia, un empresario exitoso, que lamentablemente había descuidado a su familia y su hijo, un hijo rebelde, Dios también fue moviendo las circunstancias y él pudo ir y él pensaba que su hijo era el problema. Y sí, su hijo tenía que ser cambiado, pero él tuvo que reconocer que él también no había hecho las cosas bien. Y en medio de ese lugar, Dios usó a este hombre, a este niño que quería predicar y le predicaba a las hormigas. Ese hombre ya que empezó a predicarle, ¿no es cierto?, al maíz. Luego Dios lo usó para predicar a vidas. Entonces uno dice, ¿dónde están esos hombres y mujeres que Dios va a usar? Y te pido que ni siquiera miren para el lado. Están ahí, donde tú estás sentado. Está el hombre y la mujer que Dios quiere usar y que Dios ha llamado. Dios te llamó desde el vientre de la madre. Aún antes que tu padre pensara que concebirte o que existieses, Dios tenía y tiene un plan contigo. Varias veces le dijo a Jeremías, dice que varias veces vino palabra de Dios a Jeremías. Y muchos han especulado de que quizás Dios le habló a un niño y no obedeció, y luego Dios le habló quizás no tan niño, pero luego como joven y luego como varón. Muchos han pensado y han especulado de que pasó así. No hay mucho en la escritura, vemos el relato, pero quizás eso sí ha pasado con nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que hablar a tu vida? ¿Cuántas veces Dios tuvo que hablar a mi vida?
para entender de que en realidad la persona que Dios quiere usar somos nosotros, eres tú, eres yo, soy yo. Y que Dios nos ha capacitado para poder llevar ese mensaje. Quizás hay algunos obstáculos para poder obedecer la voz de Dios. Y podemos ver quizás algunos obstáculos como el pecado. Muchos pensamos de que a veces Dios a algunos llama a la santificación. Y dicen, no, el predicador, el evangelista, el misionero, el pastor, ellos tienen que tener mayor cuidado, ellos tienen que cuidarse. Pero en realidad, Dios quiere que todos nos santifiquemos, que todos nos acerquemos a Él. Y si vemos un poco más profundamente, ¿quiénes conforman la iglesia? Entonces, si hay una iglesia, podríamos decir, como la Odisea, una iglesia ambulante, una iglesia que estaba lejos de la voluntad del Señor, ¿era consecuencia de qué? Eran sus líderes. Bueno, porque también está en la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Entonces, si cada uno de nosotros busca la santificación, busca escuchar la palabra de Dios, se busca estar en tiempo de oración, ¿qué va a pasar con él en la iglesia? Va a haber un despertar en lo espiritual. Si yo empiezo a tener hambre de Dios, dice como el cielo brama por la corriente de las aguas, así brama mi alma por ti. Dice, cuando vendré y me presentaré delante de ti, dice, y esperaré. Si tú empiezas a bramar, a buscar al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? También el que está a tu lado va a empezar a adorar, a buscarlo. Y bueno, y Dios va a empezar a despertar la vida, el pecado. Señor nos ayuda. Todos tenemos una lucha, en una u otro lado. Pero el Señor llama a la santidad. Es verdad, podemos tropezar, pero no debemos practicar el pecado. Materialismo. Las cosas materiales muchas veces nos impiden poder obedecer la voz de Dios. Un auto, una casa. Bueno, son elementos que nos ayudan. Alguien puede decir, oye, y este hombre tiene un tremendo campo. Pero el tema es, eso que tú obtienes, ¿de qué forma lo estás viendo? ¿Es para tu propio beneficio o para el beneficio para la familia? Mejor aún, ¿es en beneficio de la obra de Dios? Porque pudiera ser algo que tenemos, pudiera también estar siendo un obstáculo. Entendamos bien, no quiere decir que Dios a todos nos va a llevar a salir, si Dios se lo quiere. Pero no somos su campo. No se tiene que tú tienes que dejar la medicina, tienes que dejar de ser quizás paramédico, o enfermero, o dejar de vivir en tu barrio. Dios a todos nos moverá a ir a otros lugares. Pero la gran mayoría de nosotros, Dios nos va a usar en el hoy y donde el Señor nos mueva en el futuro. Entonces, empieza a actuar. Y a lo que Dios lo va a mandar para afuera, ¿dónde debe empezar a actuar? Que el Señor nos ayude. La familia también a veces es un obstáculo. Y la religión. Acá no estoy diciendo el concepto espiritual, no, la religión. El Señor, a cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, el pastor lo ha dicho varias veces y ha predicado más largamente de eso. Esos conceptos que aparentemente son piadosos, que muchas veces son obstáculos para que la obra de Dios se realice. Que el Señor nos ayude a poder colocar nuestra confianza en argumentos religiosos, sino que en realidad sea la voz del Espíritu Santo, guiada por la palabra, afirmada por la vida en Cristo, por la vida práctica, sea el consejo para poder entregar
en su iglesia. Que el Señor nos ayude. ¿Hay necesidad en medio nuestro? Sí. Por mucho tiempo, o sea, en algún momento Dios me permitió, he estado con algunos, compartir el Evangelio y se abrieron puertas en el mundo católico humanista. Y veía cómo personas de ese círculo anhelaban poder escuchar la palabra. Y por su gracia Dios me permitió compartir el Evangelio. Para la gloria de Dios, algunos de ellos lograron salir y se incorporaron a algunas iglesias cristianas. Lamentablemente otros tuvieron mala experiencia, dejaron la iglesia católica humanista y se congregaron en congregaciones cristianas y tuvieron algunas malas experiencias. Pero gracias a Dios, algunos de ellos hoy en día incluso son esposos o esposas de algunos siervos o siervas del Señor. Pero para algunos consejos que se me entregaron, tuve que alejar un poco de ese grupo de personas. Porque también entiendo de que la obra de Dios se debe hacer no en forma solitaria, sino debe haber un trabajo en equipo. Y Dios no solamente te va a llamar a ti, sino Dios también va a colocar esa intención o ese deseo en otra persona. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, pero también Dios, el enemigo puede usar esa puerta abierta para desviarte el camino del trabajo. Pero sí sigo entendiendo que hay una gran necesidad en esa gente. La cosa es cómo ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, no como individuos, quizás junto con otros, quizás no todos se van a involucrar en lo que Dios te está llamando. Algunos ven a la gente de escasos recursos, ven a la gente con hambre. Otros están viendo las naciones, otros están viendo el campo. No todos se van a comprometer para irse a la montaña, pero sí Dios va a colocar a otras personas y quizás a otros para empezar a hacer un trabajo. Pero lo que sí debemos cuidarnos es que eso sea un trabajo de cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cuál es el nombre que tiene que ser conocido? ¿Tu nombre? No. Cristo tiene que ser anunciado. ¿Y eso no ocurre cuándo? Cuando es la iglesia la que se mueve. Bueno, gracias Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Sé tú hablando y haciendo que esta semilla que ha sido plantada pueda germinar y pueda producir vida. Y podamos recibir tu consejo. Y tú nos ayudes a entender que tú nos has llamado y tú nos has colocado tu palabra en nosotros y tú nos has dado el Espíritu Santo para poder ser de bendición donde tú nos has colocado ahora. No pensar en mañana, ahora tú quieres usarnos, pero también ahora tú nos llamas a la santificación. Ahora también tú nos llamas a despojarnos de aquello que impide que podamos hacer tu obra. Y también tú nos llamas para que esto no sea algo individual, sino sea algo que pueda ser hecho por la iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos que se convierten tienen que ser integrados a la familia, al cuerpo de Cristo. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Abraham. Y